Decía que lleven sus... pues sí. Buenos días, vamos a iniciar la clase entonces, a la cual yo le llamo Enfoques y Teorías sobre Relaciones Internacionales y Política Exterior. Les pido lleven su cuaderno, sus apuntes, porque cada día pregunto algo sobre la clase anterior y eso les puede servir de apoyo, ¿no? A veces y sin necesidad de ir a buscar la grabación, lo cual es más práctico. Pero además permite que ustedes puedan apuntar sus preguntas y puedan preguntar en la misma clase o la siguiente clase según lo estimen conveniente. Eh, para introducir, quiero decir que las relaciones, el concepto de política exterior es un concepto, digamos, relativamente nuevo, ¿no? Relativamente nuevo. Y este surge a raíz de el surgimiento, fortalecimiento y definición del Estado moderno. A ver, no es que antes no haya existido política, toda la vida ha existido política exterior, ¿no? Desde los griegos, desde los romanos, egipcios, siempre ha habido política exterior, simplemente no se le ha llamado política exterior, al igual que tampoco a esos sistemas se les llamaba Estado, ¿no? Aunque conocíamos el concepto de administración, pero no se le llamaba Estado y después se le fue llamando Estado-nación, etcétera, ¿no? El Estado moderno da sus aportes, sus logros, y uno de esos aportes, de esos logros, es la elaboración de lo que es la política exterior. Mientras más se va definiendo el Estado moderno, mayor incidencia tiene en las relaciones internacionales y la política exterior, ¿no? Decir que de acuerdo al momento que se va viviendo, así también va definiéndose la teoría fundamentalmente de las relaciones internacionales, y de ahí la política exterior va tomando algunos elementos que le van a ir sirviendo. Y precisamente por eso, porque la política exterior no tiene una doctrina, no tiene una teoría propia, es que, y que sí se alimenta en lo común con muchas teorías de las relaciones internacionales, precisamente por eso decimos que la política exterior no es una ciencia, ¿no? O así lo concluyen algunos estudiosos de las relaciones internacionales. No ven a la política exterior como una ciencia independiente y que ésta no tiene concebido doctrina o una filosofía que pueda sustentarla como para irla revisando. Sin embargo, eso no quiere decir... y otro elemento, ¿no? Dentro de esta escasez o falta de filosofía y teoría de la política exterior, y esto se debe, digamos, a que comúnmente los hechos de política exterior a veces son casi que únicos, ¿no? Casi que únicos, porque es la actitud que tiene un Estado con referente a otro Estado, o la actitud permanente, planificada, organizada de un Estado hacia un concepto nuevo, un problema nuevo internacional. Es el hecho de que esto no sea como tan repetitivo, pues es lo que hace deficitario en tanto elaborar una doctrina, una filosofía como para poder predecir qué puede suceder. Más sin embargo, la política exterior en alguna manera navega, se alimenta de otras teorías, y eso es para elaborar su quehacer permanente en el exterior. Siendo así, hay que decir que la política exterior surge de lo que nosotros llamamos enfoque de Estado céntrico, ¿no?
O sea que todo gira alrededor del Estado, todo gira alrededor del Estado, y que aunque el Estado ha venido modernizándose, siempre el eje fundamental dentro del Estado lo va ejerciendo el componente de gobierno, y el componente de gobierno tiene el elemento presidencial, que es el que va definiendo la situación de la definición del qué hacer del Estado, ojo, en este caso el presidente, sobre la política exterior. Hay que decir que va a depender también del tipo de Estado o sistema político que se tenga, ¿no? En Alemania, por ejemplo, es una democracia parlamentaria, y las condiciones y características de ese Estado es que eh, el canciller, que es el jefe de Estado, prácticamente es elegido por el Parlamento. Esta característica lo hace distinta, digamos, al caso de El Salvador, que es un sistema presidencialista, y nosotros tenemos votación directa para elegir a nuestro gobernante. Y esto hace también que el presidente, sea cual sea, ¿no? Tenga su propia forma de llevar la política exterior, comúnmente sin compartir con otros actores nacionales. Llámense estos actores institucionales o llámense estos actores particulares, que sería la sociedad civil organizada, si la queremos determinar. Pero tenemos otros tipos, digamos, de sistema político, como son las monarquías constitucionales en España, o la monarquía constitucional en Canadá, donde el jefe de Estado es elegido por la reina de Inglaterra, y esta reina delega a través del gobernador general para la administración del Estado. Sin embargo, es el presidente de la República quien lleva la política exterior. Quiero decir, hay y debe haber un entendimiento en este caso de Canadá, entre lo que es el gobernador general y el jefe de Estado, para poder, en este caso el presidente, para poder llevar en la medida de lo posible, ¿no?, la política exterior. De hecho, los embajadores en Canadá, quienes entregan su nombramiento como embajador, es al gobernador general y no así, digamos, al presidente. Pero también tenemos otras características de Estado, ¿no? De tipos de Estado, como es el caso de Corea del Norte, donde son países con partidos únicos, y generalmente también el partido único en el poder es quien ejerce la influencia en tanto al tipo de política exterior que se deba llevar. Siempre lo hacen a través y de su presidente, ¿no? En este caso, en el caso de Corea, Kim Jong-un. Pero, pero tiene gran influencia, digamos, el tipo de Estado, el tipo de gobierno que tenga, el cual es orientado por un solo partido, un único partido político, ¿no? Igual podríamos decir que es también, y en Cuba, donde solo existe un partido político, y si bien hay un presidente, comúnmente hay una conexión entre lo que desea el partido, las orientaciones del partido, y en este caso, digamos, el presidente, ¿no? Bien, digamos que cada una de estas características va a definir en gran medida la política exterior. En este caso, nosotros estamos hablando de que la política exterior surge en el Estado, y también utilizamos el enfoque de Estado céntrico, o sea, que todo surge alrededor del Estado y no hay otros factores, no hay otros elementos que determinen la política exterior, sino prácticamente única y exclusivamente el Estado, y que si el Estado es presidencialista, pues entonces la política exterior se definirá más por su estado eh, eh,
presidencialista, ¿verdad? Por su estado a través de la representación del presidencialista. No así como en otros países donde hay incidencia, repito, del Senado o la Asamblea, según sea el nombre. Bien, la tendencia hasta nuestros días, es que hay una fuerte influencia de lo que es el Estado centrista, ¿no? Y se delega y se deja ver, se muestra en el protagonismo que pueda tener exclusivamente el presidente en las tomas de decisiones, especialmente en las tomas de decisiones. O sea, el Estado puede tener una institución, es la Cancillería, la Secretaría de Estado, según sea el nombre en cada país, puede tener una institución de este tipo, pero esto no siempre garantiza que la política exterior se va a construir, se va a desarrollar en esa institución llamada Cancillería o Secretaría de Estado, puede tener y otros nombres, ¿no? Sino que esta se va definiendo, determinando por la voluntad del presidente, que es así como él lo quiere, pues, y llevar, ¿no? El hecho de que existan estas instituciones, digo y repito, no son garantías, pero sería lo ideal, que se encargue la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en llevar estos temas. Y vamos a separar aquí dos cosas, ¿no? Una cosa son los procesos de las relaciones internacionales y otra cosa son las tomas de decisiones de la política exterior. Bien, siendo que ya estamos claros que el surgimiento de la política exterior se encuentra enclavada en el Estado centrista, en el surgimiento del Estado, en el fortalecimiento del Estado, y que a la fecha sigue y continúa así, debemos de desprender que dentro de este Estado moderno al cual yo me estoy refiriendo, surgen dos escuelas fundamentales para llevar a cabo lo que hoy llamamos política exterior. Estas dos escuelas que surgen de esa teoría del Estado centrista son la teoría idealista, la escuela idealista y la escuela realista. Que no les vaya a preocupar, que estos conceptos ya los han visto en las relaciones internacionales y tiene que ver con el hecho, como decía al principio, que la política exterior no tiene teoría, no tiene una filosofía, no tiene doctrina, y entonces en alguna medida se toman algunos elementos de las relaciones internacionales para poderla explicar. Cuando digo no tiene, debo de acotar que se está construyendo o hay algunos aportes que van a servir como una preteoría de lo que es la política exterior. Seguro lo veremos en esta clase o en la próxima, porque les recuerdo, hola, se cortó la conexión. Patricia. No, licenciado, todo bien. Todo bien, va, perfecto. Pero gracias por avisar. Les advierto que tengo una reunión, por lo cual voy a terminar un poco temprano la clase, pero digo yo, seguro concluiremos toda esta teoría, las doctrinas y todo en la próxima clase si no lo hacemos ahora. Seguimos, ¿no? Hay dos escuelas fundamentales, de lo cual fortalecen una visión de la política exterior y cada uno tiene sus propias apreciaciones, obviamente. La primera es la escuela idealista, y esta quizá tiene su mayor expresión con el surgimiento de la Sociedad de Naciones,
como el surgimiento de la Sociedad de Naciones, pero que yo diría que también hay una expresión, aunque no bien marcada, pero me atrevería a decir, aunque puedo estar equivocado, ¿no? Que también tenemos como aporte sobre la escuela idealista, ¿no? O el idealismo, con el surgimiento y la creación del Tratado de Westfalia, ¿no? Que en ese entonces, si observamos, tampoco había un Estado moderno, pero que ya habían, digamos, algunos elementos de avanzada, como es la conformación del Tratado de Westfalia, que lo que intenta es dirimir los conflictos de la sociedad europea, resolver los conflictos de la sociedad europea a través de una mediación, a través de un arreglo pacífico, ¿no? A través de un entendimiento y conversación de tal manera que evite llegar al conflicto, lo cual tuvo sus logros, porque en esas zonas, después de llegar a estos entendimientos a través del Tratado de Westfalia, digamos que la guerra se relativizaron o bajaron su intensidad y casi también algunos proponen que desaparecieron. Como sea, yo veo al Tratado de Westfalia como un antecedente incipiente, y no es el mejor ejemplo que pongo, pero como un antecedente, un incipiente, digamos, más próximo a la sociedad de naciones, ¿no? La sociedad de naciones obedece al buen ojo, a la buena voluntad, al buen, a los buenos oficios del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, en donde él miraba que la sociedad internacional debería caminar por por una convivencia pacífica, debería caminar a través de lo que es el entendimiento entre las personas y en una forma armónica, en una forma armónica. Por eso se le llama idealismo, ¿no? ¿Por qué? Porque los idealistas consideran que hay que construir el futuro, ¿no? Consideran que hay que apostarle a construir un ser, a ver, yo no sé si será nuevo, pero a un ser distinto al ser humano que prefiere vivir en conflicto, prefiere vivir en agresiones y no buscar el entendimiento por la vía a través de forma pacífica. Y precisamente la Sociedad de Naciones tenía como objetivo, al igual que Westfalia, ¿no? Pero ubiquémonos, 1919 tenía como objetivo construir un instrumento que con buena voluntad pudiera dirimir los conflictos de la sociedad. Voy a agregar un elemento que no me gusta decirlo, pero así se escribe, así se dice, ¿no? De la sociedad civilizada, buscar un instrumento que dirima los conflictos de la sociedad civilizada. Este concepto de sociedad civilizada es una categoría, a ver, más elaborada por los europeos, ¿no? Considerando que son sociedades civilizadas aquellas que buscan el entendimiento pacífico y no las agresiones y no la guerra. En fin, es un concepto eurocentrista, ¿no? Pero que sí ayuda a entender un antes y un después. Un antes, las agresiones, resolver los conflictos a través de la violencia, y un después, llegar a un entendimiento entre la sociedad aún y en conflicto, ¿no? Aún y en conflicto, pero que lleguen a un entendimiento a través de un instrumento que pueda dirimir esos conflictos. Yo diría, y así se encuentran en los textos, que la Sociedad de Naciones es uno de los grandes aportes, uno de los grandes logros de lo que es, ¿cómo se llama? De lo que es la escuela idealista, ¿no? Otro de los logros de la escuela idealista, y ahí para allá ustedes van a ir encontrándole
la lógica, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de esa escuela? Otro de los logros es el concepto de cooperación, entendiendo de que hay países que tienen mejores condiciones que otras y que la cooperación, lo que hoy llamamos ¿Estamos ahora? Bueno, licenciados, ahorita sí se escucha. Ok, se cortó un ratico, ¿verdad? ¿Alguien que me diga por dónde me quedé para no repetir? ¿O lo repiten ustedes? Por el segundo, por uno de los logros que había logrado la escuela idealista, que era el concepto de cooperación. Perfecto, gracias. Decíamos que este segundo elemento, la cooperación, que hoy le llamamos solidaridad también, ¿no? Ya digamos solidaridad, es uno de los elementos que nos dan la guía, la pista para poder entender muy bien el fin filosófico de la escuela idealista, ¿no? Decía, no sé si se alcanzó a escuchar, decía también que para mí el instrumento de de la cooperación es ¿cómo se llama? Es un pase de cambio, ¿no? Te doy cooperación, pero también es una moneda de cambio, ¿no? Te doy cooperación, pero vos te obligás, digamos, a hacer esto, ¿no? Es un instrumento que funciona en doble vía, funciona como concepto de recibir, pero también funciona como concepto de obligar a hacer. Y este obligar puede ser pacíficamente, puede ser voluntariamente, pero hay una condición, así ha funcionado igual siempre la cooperación y es un instrumento del poder que lo vamos a saber, a conocer un poco más adelante, ¿no? Se volvió a cortar esta cosa. Bien, pero en fin, el propósito fundamental de la cooperación es ayudar al desarrollo de los países que más los necesitan eh, y ayudar a aquellos países que están en condiciones de crisis o de una coyuntura por la cual atraviesan. En conclusión, tenemos identificado dos elementos que es parte del aporte de la escuela idealista, ¿no? La construcción de un mecanismo para dirimir conflictos, el cual fue las naciones, la sociedad de naciones y la cooperación. Otro instrumento que es logro de la escuela idealista es la democratización en la toma de decisiones a nivel internacional. Esta democratización en las tomas de decisiones, este concepto de democratización, digamos, es un logro más europeo que de Estados Unidos, porque fueron ellos quienes inician o son continuadores de esta escuela idealista, ¿no? Especialmente por sus presidentes, pero que en este caso de esta democratización del sistema, pues es un aporte ahí de los europeos que tiene que ver también con el concepto de sociedades civilizadas, ¿no? Porque en este concepto de toma de decisiones de la democratización, los
gestores de este concepto, que son los europeos, prácticamente condicionan a tener sus relaciones políticas diplomáticas con países que reúnan los requisitos democráticos. Y eso es que tenga separación de poderes, y eso es que sean electos por la vía popular a través de elecciones, y que cumplan, cada vez van agregando nuevos elementos como los derechos humanos, participación ciudadana, ¿no? Es bien amplio, pero que este concepto de toma de decisiones democráticamente les ha funcionado para incorporarlo en organismos internacionales, como es Naciones Unidas o como es ahí mismo, digamos, en la Unión Europea, por dar dos ejemplos. Desde ahí, prácticamente este mecanismo, este instrumento de democratización tiene como varias vías. Uno, que se cumpla internamente en estos organismos internacionales la forma de participar, o sea, los problemas que tenga la sociedad internacional no pueden ser vistos y resueltos exclusivamente por uno, dos o tres países hegemónicos, ¿no? Que generalmente son los países más ricos, sino que hay problemas en la sociedad internacional donde de la única forma de resolverlos es con el involucramiento de todos los países. Es con el involucramiento de todos los países, ¿no? Eh, y si no hay participación masiva, con el compromiso por cada uno de los gobernantes en los problemas mundiales, es difícilmente que se puedan ver y resolver. Uno de ellos es el medio ambiente, ¿no? Y que por mucha riqueza que tenga un país, el impacto a veces es tan grande que no pueden contenerlo. Una muestra de ello lo podemos ver en las inundaciones que ha tenido la Unión, países de la Unión Europea, algunos países europeos, mejor dicho, donde han sido, digamos, eh, eh, incapaces por la misma fuerza de la naturaleza de poderlos contener, y que no solo lo han tenido ahora, sino que ya es una cosa cíclica, repetitiva, cada 2 o 3 años, y se extiende, digamos, en algunos países. No solo es un país, sino, digamos, en varios países donde se desborda el río, pues, etcétera, ¿no? En este caso, la solidaridad de los países es necesaria porque, a ver, no lo pueden resolver y necesitan coyunturalmente en esa situación de crisis la cooperación. Es ahí donde se entiende, uno, el tema de la cooperación, y dos, el tema de participación en la toma de decisiones democráticamente, donde se ve cómo construir, que es el objetivo principal de los idealistas, cómo construir un futuro acorde a las necesidades de toda la comunidad internacional. El concepto es bastante utópico, ¿no? Pero no se puede vivir sin construir algo nuevo que vaya buscando, que vaya buscando como mejores propósitos y mejores logros. Estos mismos elementos, no tengo duda que los han encontrado en los estudios que han hecho en las relaciones internacionales, porque ya decíamos que la política exterior pues también no tiene teoría, y prácticamente se alimenta de esto. Quiero pasar a hacer algunas preguntas para conversar un poco sobre temas que ya ustedes conocen. Entonces, ¿qué relaciones tienen las relaciones internacionales con la política exterior? ¿Quién quiere participar? ¿Qué relaciones tienen las relaciones internacionales con la política exterior? ¿Sí?
¿Alguien que quiera participar? Licenciado, Sí, yo dígame, creo Miriam. que para que un Estado pueda tener una buena política exterior, los que deciden esa política exterior deben conocer acerca de las relaciones internacionales para poder tener buenas decisiones en ese ámbito. Sí, es una apreciación correcta. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? ¿Cuál es la relación que se da entre las relaciones internacionales y la política exterior? Yo, Perfecto, Jennifer. Después dejamos a María que continúe. yo pienso que es importante todo esto de las relaciones internacionales, los ámbitos que implica para que en la toma de decisiones en una política exterior de un Estado sea estas formas, estas disciplinas entre las relaciones internacionales, estos contextos que se tomen en cuenta para esta toma de decisiones, porque sin tomar en cuenta todo este contexto internacional no se podría de ninguna forma poder llegar a hacer un análisis para poder tomar estas decisiones, para poder actuar en el sistema internacional junto con otros estados. Gracias, Jennifer. María, ¿quería participar? Sí, yo opino que es la relación que tiene porque en los dos se ven inmersos las relaciones y las alianzas que tienen los países entre sí. O sea, se estudia y se analiza en los dos. Perfecto. Voy a seguir provocando preguntas, ¿verdad? Provocando preguntas como para hacer una discusión amigable. Eh, ¿Cuál de las dos crea a la otra? ¿Cuál de las dos actividades, las relaciones internacionales, crea la política exterior o la política exterior crea las relaciones internacionales? ¿Cómo lo ven ustedes? Buenos días, licenciado. Licenciado, Tenemos a Rodrigo y después vamos a escuchar a Rodrigo y después a la señorita. Sí, yo creería que no se puede definir tal cual porque en unas ocasiones puede tratarse de que la política exterior defina las relaciones internacionales y en otras ocasiones podría tratarse al revés, que las relaciones internacionales definen a la política exterior. Pero si me tengo que decir por una, yo diría que la política exterior forma las relaciones internacionales, ya que basada en la política de un Estado y las decisiones que se tome, podrá ver con qué Estado se puede relacionar mejor o los Estados intentan relacionarse con él y por eso mismo la política exterior definiría las relaciones internacionales en esta ocasión específica. Me gusta tu interpretación. María quería participar, María José, no me acuerdo quién. Sí, yo, no, lo que mencionaba en un principio se me quedó muy claro y bueno, el compañero tiene una opinión diferente, no sé, ¿verdad? Pero en lo que usted mencionaba en un principio, el licenciado decía que que la política exterior no se consideraba como una ciencia. Entonces retomaba puntos o postulados de las relaciones internacionales para darle vida a la política exterior. Entonces, en mi opinión, considero, partiendo de esas opiniones, de que las relaciones internacionales es quien le da vida a la política exterior, que a su vez también se desempeña y sabe defenderse en el ámbito internacional. Correcto, ya voy a participar yo. ¿Quién más quiere participar, por favor? Hagamos el debate. Por favor, Hamilton. Buenos días a todos y gracias. Sí apoyo el hecho de que, en definitiva, son las relaciones internacionales, al tener un carácter multidisciplinario e interdisciplinario, el que definen
a la política exterior, porque al final la política exterior viene siendo una de las ramas o de las muchas ramas de las relaciones internacionales, más, sin embargo, es de considerar que las relaciones internacionales, no son una ciencia, más sí una disciplina. Entonces, sí, tener en claro eso. Y nada más. Gracias. Me gustó lo que están diciendo. ¿Hay alguien más? Y ahí pasaríamos con otra cosa. ¿Hay alguien más que quiera participar? Bien, tenemos una relación que están íntimamente relacionadas, ¿no? Y es cierto que las relaciones internacionales, especialmente bajo la teoría o el enfoque estadocéntrico, ¿verdad? La teoría de las relaciones internacionales es producto del Estado, y el Estado produce a través, en este caso en las relaciones internacionales, produce a través de la política exterior. La actividad, las relaciones que tienen los estados es lo que en alguna medida, no completamente, le da vida, digamos, a las relaciones internacionales. Podríamos explicar que los estados, a través de la política exterior, hacen relaciones internacionales, pero que desde los nuevos enfoques, donde nos inclinamos por una actividad más participativa, por una acción más participativa, pues ya no solo es el Estado el gestor de la política de las relaciones internacionales, sino que también tenemos el logro y los aportes de los organismos internacionales, que también es política exterior de los estados, pero bien, ya es logro de las organizaciones internacionales. Y también tenemos que cada vez más se incorporan otros actores a la vida internacional, especialmente en el multilateralismo, ¿no? Especialmente en el multilateralismo. Pero que tenemos presencia de actores de organizaciones civiles, de organizaciones no gubernamentales, de expresiones de la sociedad civil, en representación de las mujeres, el gremio de las mujeres, perdón, el gremio de los niños, el gremio de los minusválidos. Cada uno de estos se va incorporando a la vida, y cuando yo hablo del aporte del idealismo a través de la toma de decisiones en la democratización, me refería, digamos, a esto, de que en alguna medida van, yo no digo que limitando, pero ya no solo está el Estado tomando participación, decisiones, sino también va tomando cada vez más mayor participación la sociedad civil debidamente organizada en todas sus expresiones, ¿no? Con su diferencia, con sus conflictos, con su forma de ser, pero que cada vez están acercándose más a Naciones Unidas, y dentro del estudio del derecho internacional público, dentro del estudio de las relaciones internacionales, y yo diría que posiblemente más temprano que tarde, dentro del estudio de la política exterior, tendremos que conectar, tenemos que contemplar, tenemos que considerar, digamos, la sociedad civil internacional. ¿Para quién actuamos? Para la sociedad civil internacional. Es un tema que todavía está, digamos, como introducción, como en debate, ¿no? Pero ¿hasta dónde llega la influencia de la sociedad internacional en la política exterior? A ver, ahí está otra pregunta. ¿Hasta dónde llega la influencia de las relaciones internacionales en la política exterior? ¿Quién quiere participar? Por favor, Kevin. Hola, buenos días, licenciado. Quizás
creo que es bastante obvio que podemos identificar que la influencia de las relaciones llega hacia los estados, ¿verdad? Pero ya que estamos hablando de cooperación con esto de la solidaridad de los estados para ayudar a otros estados a lograr un desarrollo, entonces yo podría identificar que esta influencia esta influencia de las relaciones internacionales mediante la cooperación puede llegar inclusive hacia comunidades de nuestro país, por ejemplo, y esto es a través de embajadas. Vemos cómo las embajadas o organizaciones o algún tipo de instituciones a través de la cooperación implementan ciertos proyectos, ciertas actividades que benefician a la población de estas comunidades. Entonces, básicamente ese sería mi aporte. Gracias, Kevin. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Sí, licenciado, yo creería de que, bueno, su pregunta fue cuál es el alcance que tienen las relaciones internacionales en la política exterior, ¿verdad? Yo creería de que viendo las relaciones internacionales como la disciplina científica que es lo que nos permite saber cómo conducir la política exterior de un país, por decirlo así, porque nos da los objetos de estudio a tener en cuenta a la hora de pues conducir la política exterior a fin de que se esté alineada con los intereses de la nación, ¿verdad? Perfecto, André, me parece que es correcta tu apreciación. En las relaciones internacionales encontramos las tendencias, ¿verdad? Las tendencias de la globalización, encontramos las tendencias de la economía, las tendencias de la cultura, del nuevo hacer, pues, ¿no? Y esto tendrá que repercutir en la elaboración, el diseño de la política exterior, si es que los países lo hacen, porque no todos los países, o cada gobierno, mejor dicho, ¿no? Porque no todo gobierno hace una elaboración de la política exterior. Una cosa es actuar y otra cosa es tener un diseño y una aplicación y ejecución de la política exterior. Y yo quiero pasar, esta discusión continúa abierta, ¿no? Porque ya veremos que a mayor elemento que vayamos dando, vamos a ir conversando sobre los mismos. Y lo vamos a conversar así igual con ustedes. Pero quiero pasar al siguiente punto porque quiero dejar la clase donde la dejé con los grupos anteriores y dos porque voy a hacer una pequeña reunión que no sé si ya terminó, pero que me deben estar esperando, ¿no? A ver, la escuela idealista entonces descansa en esos y otros principios, lo cual con lo que hemos explicado sobre la escuela idealista, podríamos sacar conclusiones permanentemente y según las tomas de decisiones que hagan los presidentes, según las tomas de decisiones que hagan presidentes en el mundo, ¿no? Que hagan las organizaciones internacionales, podríamos identificar si pertenece a la escuela idealista o no. Esa utopía es importante porque nos indica que hay que construir aquello hacia donde pensamos orientar, digamos, la sociedad. Pero también tenemos la escuela, realista, ¿no? Y la escuela realista descansa sobre lo que ellos llaman eso es la realidad y se debe trabajar sobre esa realidad. Podríamos modificar esa realidad, ¿no? Pero no podemos modificar lo que está pasando ahora en este momento, ¿no? Los realistas utilizan el concepto que lo que hay es lo que es, ¿no? Lo que hay es lo que es, como por decir, utilizan bastante el concepto de practicidad, ¿no? Eso es lo que hay y ante eso tenemos que ver cómo trabajamos, ¿no?
Celestino del Arenal lo define como un paradigma pragmático de pesimismo antropológico que rechaza la posible armonía de intereses y de intereses de la humanidad, estableciendo el principio estableciendo el conflicto como una forma natural del ser humano de resolver los conflictos, ¿no? El conflicto como una forma natural de la sociedad humana, ¿no? Persiste más que todo en los realistas el reconocimiento o gira su conducta alrededor de el interés nacional, ¿ya? Del interés nacional. Lo que podíamos decir, ¿no? Que, y así lo estudiábamos en filosofía cuando yo era estudiante, ¿no? Que los realistas son más egoístas, ¿no? Individualistas, que los idealistas en tanto a la conformación de una nueva sociedad, ¿no? Y que la practicidad, lo pragmático en llevar a cabo las tomas de decisiones, lo hacen sin pensar, digamos, cuál es el beneficio que nos pueda dar, digamos, en el orden internacional. Pregunto, ¿qué líderes internacionales pueden identificar de esta forma? ¿Identifican algunos líderes internacionales con ese pragmatismo? ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera participar? Por favor, Jennifer. Pienso que en su momento Donald Trump fue un ejemplo de esas actitudes. También el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y quizás podría mencionar a otros, pero no recuerdo los nombres. Perfecto, eso es. Perdón, eso es su participación, gracias. Sí, esa es una conclusión acertada, ¿no? Cuando Donald Trump se retira de algunos organismos internacionales, amenaza a algunos organismos internacionales, es prácticamente dejar de jugar a la política global consensuada, ¿verdad? En consenso, dejar de apostarle a la construcción de aquellos conflictos que difícilmente se pueden resolver sin la participación de todos, ¿no? Decir que la globalización económica, la globalización cultural, la globalización tecnológica es producto también de la voluntad de los líderes políticos internacionales. No, la economía no es un desarrollo por sí natural, sino que es impulsada por cierto gremio, por ciertos grupos de personas empresarias en su mayoría, pero que también tienen sus ideólogos, sus defensores en Naciones Unidas, tienen sus ideólogos que los impulsan desde los diferentes ámbitos de las casas presidenciales, ¿no? Donde le apuestan a ese cambio y hacen tendencia y pueden hacer inclusive lo que llamamos un nuevo orden mundial cuando lo consideren y si así lo estiman, ¿no? Entonces, esa expresión impulsiva que tienen algunos líderes en cuanto a menospreciar la construcción global sin proponer propuestas nuevas para construir, pero sí, digamos, retirándose o denigrándolas o menospreciándolas, pues ese es un enfoque, digamos, que obedece más al interés personal particular, ya sea del Estado o de esa persona que ejerce el liderazgo, ¿no? Y que comúnmente también
están de acuerdo al fin al interés nacional. Es característico esto generalmente de los países predominantes, de los países hegemónicos. A ver, no es así el caso del líder de Corea del Norte, que es un país pobre, ¿no? Pero que tiene también y esta característica. Jennifer creo que fue la que nos puso este tema, pero que también tiene esta característica y coincido, digamos, con usted. El hecho de pensar solo en ese país o solo en mi país o en algunos intereses propios es propio y real, digamos, de lo que es el enfoque realista, ¿no? Henry Kissinger, que es uno de los de los grandes expositores de esta teoría y que lo sustenta, ¿no? Él nos dice lo siguiente, ¿no? Dice Henry Kissinger, tiene un enfoque estadocéntrico, ¿no? Al considerar que el Estado es el único actor fundamental en las relaciones internacionales y cuyo objetivo central es el interés nacional. El poder donde predomina el conflicto es el que predomina en este mundo anárquico, ¿no? Y con él surge también, y surge porque no existe un único mundo de poder determinante, ¿no? O sea, las Naciones Unidas no tiene la fuerza que él espera, ¿no? Entonces, estas dos escuelas o la política exterior se mueve dentro de estas dos escuelas. Ya no nos va a interesar si es de las relaciones internacionales, porque ya decíamos que al no tener teoría propia, la política exterior no tiene teoría propia, pero hay en elaboración o hay aportes de algunos enfoques que pueden ser una preteoría. ¿Qué significa esto? Que algunos autores consideran que pronto habrán algunas teorías para terminar de construir teoría propia de la política exterior. Pero la teoría, pero en sí, la política exterior ya no nos importa si en este caso a nosotros, ¿verdad? Si se alimenta de las relaciones internacionales, sino más que todo nos debe de interesar cuáles son los propósitos de la política exterior de cada país. Y después veremos cómo se va determinando la política exterior de cada país. Hay una expresión que creo que es de Celestino del Arenal, lo dejo en duda, pero creo que de él lo estudié y ya he olvidado la fuente realmente, que dice así, para que nos quede claro, digamos, este concepto, ¿no? Los realistas se distinguen de los idealistas por el énfasis que las relaciones internacionales son lo que es, ¿verdad? Por el énfasis en que las relaciones internacionales son, en vez de cómo deberían ser, que ese sería el ideal, el deber ser, ¿no? Entonces, unos se van, en este caso la teoría idealista, por el deber ser, lo que vamos a construir, lo que se va a construir, y los de la escuela realista trabajan con lo que hay, con lo que es, y no tienen la utopía de ver hacia el futuro, de cómo mejorar, sino de trabajar de acuerdo a sus intereses o el interés nacional, ¿verdad? ¿Tienen preguntas hasta acá? Sí, por favor, María. Entonces podríamos considerar a Adolf Hitler como parte de este modelo del realismo, donde el interés de él era en respecto a la Alemania. Hitler, ¿cómo se llama? Mussolini, tienen esas características, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Joseph Stalin también esa característica, porque lo determina el interés nacional, y el interés nacional comúnmente a veces no coincide con el interés general, ¿no? Con el interés general. Entonces va a tener las mismas características de un país,
son cambiantes de un presidente a otro, ¿no? Las características que tenía Obama, distintas a las del presidente Donald Trump, y este presidente actual es distinto, digamos, a la conducción de que tuvo Donald Trump. Va a depender un poco, va a depender de la ideología, va a depender de la visión, va a depender de su idiosincrasia, que son características propias también y de los países, y que cuando hablo de la idiosincrasia, de las características, son parte de las propuestas que hacen los teóricos de las preteorías de los tratadistas que intentan construir teoría de la política exterior, ¿no? La veremos en la próxima clase. ¿Alguien más que quiera participar para cerrar? Bien, les agradezco por la participación. Lleven sus apuntes, por favor, preparen sus preguntas para hacerlas. Podríamos generar este debate, comentario entre nosotros. Yo quiero decir que en estas vacaciones salí, anduve por algunos estados de los Estados Unidos, pero me interesé por participar. Tengo una hija que es profesora universitaria, sobrinos que están llevando maestrías, y una hija también que está estudiando, y todos lo están haciendo en línea. Pero me gustó entender una cosa, ¿verdad? Cuando les preguntaba, ¿y los exámenes? Todo es en grupo, papá. Y los exámenes, bueno, a veces son ABC, pero los profesores no prefieren eso. Casi todas las notas se están definiendo a través de la participación. El aprendizaje en estas condiciones que tenemos en línea, se lo transmito, ¿verdad? Esta nueva etapa que estamos llevando de aprendizaje en línea tiene que darse a través de la participación, y eso es haber consultado, haber preparado, haber revisado la clase, ¿no? Para poder participar en la siguiente clase, ya sea preguntando dudas, ¿verdad? Como también, digamos, haciendo propuestas de sus enfoques, de cómo ven el fenómeno o el tema que estamos estudiando. Yo creo que esa es la forma de adaptarnos a esta nueva situación. En mi caso, yo tuve profesores que no examinaban, ¿verdad? El profesor Marinov, al cual le asistí también un tiempo, era un profesor que daba sus clases bien bonitas, muy bonitas, ¿no? Y decían, ahí está el examen, el que lo quiera hacer lo haga, yo ya tengo visión de ustedes de cómo son. Obviamente éramos como 20 estudiantes, ¿no? Y el hombre podía preguntar 20 veces a cada estudiante en la clase y le daba la opción, le daba la visión de tener quiénes éramos. Y tuve otros profesores que entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 10 de la noche de exámenes, ¿verdad? Cada uno tiene su propia visión, pero yo creo que este momento es de trabajar integradamente ustedes y este servidor, ustedes preguntando, yo haciendo preguntas y haciendo conversación para poder ahí, a través de esas preguntas todos los días, prácticamente tener el aprendizaje y no dejarlo, digamos, solo al trabajo que vamos a hacer o solo al examen, porque son demasiados estudiantes, ¿no? Los grupos son grandes y es difícil ahí poder fortalecer todo. Tiene que ser todos los días, Bien, gracias por escucharme y nos vemos la otra semana. Que estén bien. Saludos. Atentamente. Gracias, licenciado. Gracias a todos. Mucho gusto, gracias. Feliz fin de semana, porque ya no nos vemos con ustedes. Saludos. Gracias, muy amable, saludos.